Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Es Científico Copywriting. Digo buenos días porque de manera inédita estamos grabando hoy a las 9:53, según mi reloj, de la mañana, para presentar el episodio número 5 que vamos a dedicar a un tema un tanto controvertido. Yo estoy sobre este episodio al mismo tiempo un poco frustrado y un poco entusiasmado. Lo entusiasmado es porque yo creo que ese es el primer episodio donde el doctor Pedro Margolles y yo mismo hemos estado cumpliendo realmente de verdad el objetivo de este podcast, que si no has visto, no has leído no, si no has visto el tráiler o el primer episodio, no venimos aquí a sentar cátedra ni nada de eso, sino venimos a explorar. Y curiosamente, un tema que al principio parecía que yo tomaba por sencillo y por hecho, al final nos ha tenido a Pedro y a mí durante varios días en nuestro Telegram discutiendo, debatiendo, mandándonos audios, porque no acabábamos de... Sí, al revés, encontrábamos muchas cosas interesantes de las que hablar y al mismo tiempo ninguna. O sea, es una mezcla como de controversia, debate, etcétera, y aunque eso, no poder traer respuestas guapas o muy concretas, muy específicas, me frustra un poco, al mismo tiempo es exactamente lo que estamos buscando con este podcast, ¿no? Que somos dos tíos que tenemos curiosidad por descubrir ciertas cosas y debatimos e investigamos. Entonces este episodio cumple perfectamente la motivación de Scientific Copywriting. Buenos días, don Pedro. Muy buenos días, Patricio. ¿Cómo está aquí el amo de las palabras? El amo de la escritura persuasiva. ¿Cómo estás? Pues todavía con el segundo café de la mañana ya, pero vamos a despertarnos un poquito. Eso espero, debatimos. Vamos, yo tengo un sueño encima que vamos. A ver si organizamos mejor esto, porque la verdad que este episodio va a ser breve, pero no por ello menos importante. Y va a ser un capítulo que, como dijo Patricio, no está exento de polémica, porque no está muy clara la definición de lo que vamos a hablar. De hecho, luego lo comentaremos. A lo mejor, perdona Pedro, a lo mejor la gente piensa que vamos a meternos en un vergenal, polémica académica, o sea que tampoco... Son polémica discusiones de de dos despacho, ¿no? que están aquí intentando debatir y en la barra del bar, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a intentar tratar un tema que muchos seguramente conozcáis, seguramente os suene, muchos otros no, pero es un tema que está embebido en todas las prácticas de copywriting. Vamos a hablar de... Vamos a hacer un redoble, porque aquí se viene el gancho para el reel, del truco psicológico que todo marketer debe conocer. Vamos a hablar de el priming. El priming surge cuando la presentación de un estímulo te predispone a percibir, te predispone a pensar o actuar en cierta manera. El priming sesga tu mente sin que te des cuenta. Por ejemplo, si yo te digo, Patricio, la palabra amarillo y luego te pido que selecciones un objeto, es más probable que tu mente, tu atención se dirija hacia un limón que hacia un perro o un martillo. Cuando vemos un anuncio ocurre algo similar. Si una de marca de café, por ejemplo, se asocia con imágenes estimulantes o de felicidad, luego es más probable que cuando yo esté en el súper muerto de sueño y asqueado con la vida, escoja esa marca en particular. Entonces, el priming es capaz de influir en nuestras decisiones de manera totalmente inconsciente. Y saber inducirlo es clave si queremos ser más persuasivos. Y de eso, justamente, es de lo que venimos a hablar hoy. De cómo podemos usar este fenómeno psicológico en nuestro favor y de cómo podemos utilizarlo en nuestros textos y diseños de experiencia en general. Pero antes de ver cómo podemos emplear esto en copy y en marketing, de manera más global, como siempre hacemos aquí en Scientific Copywriting, es explorar estos fundamentos, estos mecanismos que hay detrás del priming, de estos fenómenos psicológicos. Y más concretamente, conviene centrarnos en saber cómo se almacena la información en nuestro cerebro. Porque tu cerebro no funciona como crees. Al contrario de lo que mucha gente piensa, nuestras vivencias, nuestros conocimientos no están separados entre sí en cajitas independientes en nuestro cerebro,
La realidad es que están conectados entre sí por una gran red de relaciones. Entonces, por ejemplo, cuando ves o piensas en la imagen de un perro, aunque tú solo seas consciente de la idea de perro, inconscientemente también estás pensando en el ladrido de un perro, estás pensando en la imagen de un gato, en el concepto de lealtad o en la sensación de, ay, que me lo como, en la sensación de ternura, ¿sabes? Entonces, no todas estas ideas que surgen de manera inconsciente tienen la misma posibilidad de activarse. Algunas son más habituales y otras un poco menos. Algunas son más fuertes y otras un poco menos. Pero usando el priming podemos manipular el funcionamiento de esta red de activaciones. Podemos preactivar ciertas conexiones y hacer más probable que una persona piense o haga lo que nosotros queramos. Entonces, teniendo esto en cuenta, dime, Patricio. No, me acabas de recordar lo que acabas de mencionar de la disponibilidad de ciertos conceptos relacionados con otros. O sea, es más fácil que yo, respecto al color amarillo, piense en un limón que en una manzana. Eso me ha recordado cómo funcionan los grandes modelos de lenguaje inteligencia artificial generativos, que es básicamente por estadística de conceptos, ¿no? De qué cercanía hay en ciertos vectores, por llamarlo de alguna manera, de un concepto y otro. La Exacto, máquina va a nuestro responder de cerebro una se manera. conforma una Sí, red semántica, una red de conceptos en el que sí. distintas ideas están conectadas entre sí, no están separadas en compartimentos, sino que de alguna manera están enhebradas unas con otras. Y luego lo Mm, veremos, pero cuando piensas en una cosa también estás pensando en otra cosa de otra modalidad. No tiene por qué mm, ser solo palabras, solo imágenes, solo sonidos. O sea, mm. todo está conectado con todo. Como se suele decir en el ámbito de la neurociencia, el cerebro es heteromodal, básicamente que Heteromodal. heteromodal, que tiene distintas modalidades de información y todas ellas están representadas en un marco común que está formando una gran red de conceptos. Ahí tienes otro Entonces, reel. ahí tengo otro reel. Sí, porque si no lo sabéis, os invitamos a ver los reels que nos los estamos currando mucho para que No, todo este tú te lo mensaje estás vaya. currando. Yo no, No, no. a ver, aquí también ponemos los dos en el Bueno, podcast. De hecho, hoy ya introducimos una nueva novedad y es que parte de los contenidos que estamos diciendo ya van en formato reel para hacer más fácil la edición. A ver si lo detectáis. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta de que los conocimientos, las vivencias no están aisladas en el cerebro, sino que están conectadas entre sí, y volviendo al ejemplo anterior, al de yo te digo la palabra amarillo y luego es más fácil que pienses en un limón, cuando yo te digo amarillo y piensas en ese color, esto ya activa en ti la idea de limón inconscientemente, pero no ocurre lo mismo con conceptos que son menos frecuentemente ligados al color amarillo, como puede ser perro o martillo. Entonces, mm, luego, cuando yo te creo un marco, un contexto donde se surge o se hace evidente una posible asociación de conceptos, por ejemplo, la elección de un limón, un perro o un martillo, te creo ese contexto, es más probable que tu mente priorice esas conexiones que ya estaban preactivadas y dirigiendo su atención así hacia el objeto con el que tiene una conexión más fuerte, con el que hay una asociación más probable en ese momento. al poner el ejemplo que me has dado, ¿tú crees que has sido tú autoprimado por ti mismo desde un punto de vista fonético para que amarillo rime con martillo? Pues seguramente, seguramente. De hecho, esto es una de las cosas que podemos emplear, rimas sonoras. Las rimas no dejan de predisponerte, ¿no? Si yo digo una palabra y luego eso te predispone a que en un futuro rime con otra, eso va a causar un mayor impacto en tu Mm, cerebro. Al final, hay esto, se me viene a la mente, se llama teoría del grounding o teoría sí, del embodiment, de la mm, corporalidad, que viene a significar que cuando tú piensas en un concepto, estás reviviendo experiencias asociadas con ese concepto. Cuando yo pienso en un perro, estoy pensando en la experiencia con ese perro, estoy pensando en el ladrido, estoy pensando bueno, en un gato. Todo eso se llama teoría del embodiment, de la corporalidad. Bueno, dicho esto, y en base a esta teoría del embodiment, los estímulos que utilizamos como primas, como facilitadores,
se llaman así, primas, no tienen por qué ser necesariamente palabras, como comenté antes. Pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser sensaciones, pueden ser emociones, pueden ser incluso acciones. Entonces, cuando piensas en el significado de una palabra, por ejemplo, la palabra corre, tú ya te estás predisponiendo a sentir ciertas emociones o a realizar ciertas acciones. Si yo te digo la palabra corre, automáticamente surgen en ti las emociones de quizás peligro, de miedo y de la acción, o sea, tu corteza premotora ya se empieza a activar para echar cagando leches, ¿sabes? Para empezar a correr. Pero lo mismo ocurre con las emociones. Las emociones también pueden preactivar ciertas palabras. La palabra depresión, perdón, la emoción de tristeza puede activar con mayor probabilidad palabras como depresión, tristeza. También puede hacer una tendencia a escuchar música triste o a ver películas melancólicas. Todo esto está ligado entre sí. Entonces, en realidad tenemos una gran cantidad de recursos que podemos utilizar para hacer priming. De hecho, a este respecto, no necesariamente tenemos que ser conscientes de la prima del facilitador para que ésta pueda ejercer una influencia sobre nosotros. Y en este sentido, el ejemplo más mítico en publicidad es el de las palomitas. Te cuento una historia, Patricio, no sé si la conocerás. En los años 50 había un investigador, un publicista llamado James Vicari, que se propuso pues, aumentar la venta de palomitas en los cines de Norteamérica. Y para ello este señor utilizaría un método peculiar, cuanto menos peculiar. Él no empleó los clásicos anuncios, los clásicos carteles a la entrada del cine, sino que decidió ir un paso más allá. Él los iba a presentar durante la película, pero de manera subliminal. Él presentaba mensajes que duraban milisegundos y que no se podían percibir de manera consciente. Así que este señor Vicari flasheaba a las personas órdenes como compra Coca-Cola, compra palomitas, come palomitas, mensajes de este estilo. Y se comenta que la gente salía como loca a comprar una vez que salía de la sala. Pero la realidad es que todo esto era mentira. Este estudio fue muy desacreditado y de hecho nunca pudo ser replicado de forma confiable. Sin embargo, bueno, pues hay estudios más recientes de priming subliminal que sugieren que, aunque de forma mucho más sutil y en circunstancias mucho más específicas, muy concretas, es posible manipular las intenciones de las personas con estímulos inconscientes. Y a este respecto, bueno, quizás no sea tan importante para un copywriter, para un marketer, si se presenta la prima de manera subliminal o la persona es consciente, porque la mayoría de las veces lo vamos a hacer conscientemente, solo que la persona, lo que en realidad tiene que ocurrir es que no se dé cuenta de la intención manipulativa de esta prima. La persona no puede ser consciente que el facilitador va a provocar en él una emoción en específico o vamos a predisponer a esa persona a una emoción en específico, a una acción en concreto, o si lo hace, al menos que lo intuya como algo que él permite, ¿no? Porque si esa persona levanta sus escudos, activa esos esquemas de intentos de manipulación, como mencionábamos en el anterior podcast, y se defiende ante la posibilidad de sugestión o de persuasión, el priming puede resultar no solo inefectivo, sino también jugar en nuestra contra. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elaborar tanto textos persuasivos como experiencias de usuario. En este punto surge la pregunta, Patricio, ¿cómo aplicamos el priming al copywriting, al marketing? Lo curioso de este caso es que en realidad lo estamos aplicando constantemente, a sabiendas o no, y a todo tipo de escalas, ¿no? Entonces, la dificultad dificultad, ya ves tú, el problema que hemos tenido o que yo he tenido a la hora de buscar ejemplos concretos, que ya aviso que no he traído ejemplos concretos, sino que voy a ponerme a divagar, a ver hasta qué punto divago sobre el tema del priming en marketing y publicidad y el copy, es que está en todos lados. Pero al mismo tiempo, cabe preguntarse si realmente todo lo que se dice que es priming en realidad o es otro tipo de, digamos, de efecto, sesgo o lo que fuera, ¿no? Lo que mencionabas antes, el caso del tipo este de las palomitas,
que ha sido sus estudios, Nicari. Nicari, su estudio fue controvertido porque no se ha replicado. Pero es que resulta que estamos pasando también en el mundo del campo de estudio del priming, también está pasando por una gran crisis de falta de replicabilidad de los estudios, ¿no? Y muchas cosas que se pensaban que eran ciertas a lo mejor no han conseguido demostrarse o repetirse. De hecho, en el libro de Pensar rápido o Pensar despacio de Kahneman, que hay un capítulo en el que dedica bastante espacio a eso y defiende Kahneman que es el priming era o es digamos, una de las cuestiones psicológicas más importantes que hay que tener en cuenta sobre cómo funcionamos y también públicamente en marketing, por supuesto. Pero resulta que luego se hizo un repaso, hizo un equipo independiente, hizo repasos y 11 de los 12 estudios de Kahneman que mencionan ese libro para defender el priming como fundamental no han podido ser replicados, ¿no? De hecho, el propio Kahneman, lo cual le honra, salió en su momento a decir que publicó una respuesta diciendo que efectivamente parece ser que se tomó con demasiado entusiasmo los resultados que había encontrado en todo eso, ¿no? Pero que aún así es un factor, un efecto que es que estar está ahí, existir existe. Quizá el problema sea de qué manera los estudios son realmente bien hechos o estén bien hechos o que tengan un traslado realmente útil, digamos, en el mundo real, entre comillas, en el caso concreto de nosotros, en el mundo del marketing. Entonces, el priming, ¿cómo se aplica? Se aplica en todos lados. Es decir, está consciente o inconscientemente lo tenemos como parte del trabajo de marketing de una manera completa, ¿no? Marketing y publicidad y marcas, ¿no? Y conceptos de marcas, conceptualización de lo que es las marcas. Entonces, yo creo que podemos hacer un repasito rápido de cómo se lleva desde lo más, o cómo se está llevando, cómo se ha llevado desde lo más amplio hasta casos más específicos del copy escrito, ¿no? Por ejemplo, conceptualización de marcas, como digo, ese es el tema de que convertir un producto en un significado para los consumidores. Yo esto lo veo muy claro, para mí es obvio, en el mundo de las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, licores, etcétera, y el mundo sobre todo de la belleza y de la perfumería. Por poner un ejemplo, tú tienes un vino, ese vino es un compuesto químico que no significa nada por sí mismo, la cerveza tampoco. Pero ahí entra de pronto un equipo de marketing, un equipo de branding, gestión de marcas y tal, y convierte ese producto compuesto químico en un concepto u otro según le dé la gana de la etiqueta. Entonces, un vino de pronto que con una etiqueta y una historia alrededor significa para el consumidor tradición, significa artesanía, lo que fuera, le cambias la historia al mismo compuesto químico, le cambias la historia al mismo producto de la misma bodega, de la misma añada, le cambias el concepto y de pronto es un vino joven para gente no sé qué, ¿no? Y lo mismo con las cervezas, ¿no? Primamos al consumidor con un concepto de que esta cerveza tal cual es representante de una producción artesana, que lo hacemos con la receta de 1911, no sé qué, que no sé cuál. Pero esa misma cerveza le cambias todo el concepto de marca y estás primando al consumidor a hacerse con la sensación, la impresión de que es una cerveza joven para gente de entre 28 y 35 años que vive en Ibiza, ¿vale? Y lo vendes así. Y lo mismo con los perfumes y los desodorantes, ¿no? Todo lo que se ha hecho famoso por ejemplo, de Axe, primaba de una manera muy determinada qué tipo de cliente lo consumía y por qué lo consumía. O sea, cuántos millones de hombres jóvenes heterosexuales han comprado Axe pensando que al final lo que iba a pasar es que iban a ligar esa noche más que nunca. Y se echaban Axe. Al principio sobre la marca de café, ¿no? La marca de café. Claro, pero es que eso, fíjate, esa aplicación también, es decir, cuando tú entras a un supermercado o a una tienda que tiene un aroma especial, eso no es casualidad, ¿vale? O cuando entras en una tienda que la banda sonora, la música de fondo es de un tipo, significa otra cosa. Tú entras a una tienda de delicatessen y tiene música francesa de fondo, de toque francés, de acordeones y cosas de esas, y de pronto ya parece que tiene más calidad el producto que vas a comprar, ¿vale? Eso es un primado auditivo. Pero también es estético en la empaquetería. El mismo pan de molde lo metes en una especie de paquete que pone con un tipo de tipografía y colores y un eslogan y un sello de natural artesano de la receta de la abuela
y de pronto para ti significa una cosa, te ha primado visualmente en un instante para comprender ese producto como más acercado, cerca o lejos de ti, según tus intereses. Ese mismo pan de molde, ese mismo producto, exactamente el mismo, de la misma fábrica, le cambias el concepto y de pronto es el pan de molde para hacer sándwich es los fines de semana de la gente joven mientras ve el partido. Basta. Porque todo esto sería priming a nivel macroestratégico, ¿no? Totalmente Podríamos macro, decir. claro. Porque una diferencia y uno de los debates que mantuvimos Patricio y yo antes de este podcast es ¿qué es priming? Porque Claro, ese es no el existe debate. una definición clara en el ámbito académico, lo solemos estudiar con estímulos muy concretos, muy específicos, como hacía un poco James Vicari, ¿no? Enseñando palabras, compra Coca-Cola, come palomitas, con cosas muy, muy sucintas y desde una perspectiva muy reduccionista, pero en el ámbito del marketing, este fenómeno del priming se extiende más allá de lo concreto y vamos a la estrategia, vamos a lo global. Sí. Y de Es hecho, el decir, que el siguiente paso enfoque sería, puede ser una vez que una marca ya tiene definida un concepto sobre lo que es la marca y lo que es lo que vende, todo eso, que esto lo hacen todas las marcas y sobre todo todas las marcas que tienen éxito, normalmente se definen por tener un buen concepto de lo que son, ¿no? Y luego el concepto muchas veces es maquillaje o simplemente es no voy a decir un teatrillo, no digo que sea falso, pero que realmente es una construcción, no es algo que, como digo, el vino puede ser lo que tú quieras mientras lo definas, ¿vale? Entonces ya está, y sin más, ¿ok? Pero una vez que tenemos ya ese concepto, pues a lo mejor ya pasando a términos más de concretos de marketing y publicidad, no tanto de la marca en sí, pues tenemos que primar de alguna manera al consumidor y, por ejemplo, a la hora de hacer, no tanto, que también, pero luego lo veremos, pero más allá de la pieza concreta de copy o de contenido, pues todo el conjunto estratégico general, ¿no? Todo lo que hay que decir digamos, en el customer journey que tenemos del mercado al que nos dirigimos. Oye, sabemos que esta persona debería pasar por ciertas fases, pues antes de llegar a la fase de compra, pues pasa por unas fases de concienciación, de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo primamos a la persona para que la decisión de compra ya venga predefinida por todo lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos que decidir qué tipo de contenidos hay que decir, qué es el mensaje principal del contenido, cuál es el concepto, el mensaje principal. Entonces, esa persona, a base de exponerse a esos estímulos que hemos decidido en el laboratorio de marketing, o sea, el despacho, pues va primada, digamos, hemos conseguido reorientar la aguja de su atención y su foco y de su comprensión del producto con el que se está relacionando de manera concreta, a nuestro favor. Esto con toda la definición de lo que significa el producto, de todo lo que puede hacer y tal. Y luego, como digo, en las piezas, ¿no? Entonces, todo el primado no solamente es ni el concepto ni solamente una pieza concreta, sino que se puede expresar en todo el conjunto del recorrido o todo el contexto de la venta, ¿no? Y claro, en este caso es esencial, sobre todo cuando tenemos que hacer marketing o promocionar un producto, porque imposible no es, pero es prácticamente imposible conseguir una compra directa con un solo impacto, ¿vale? Que de un solo impacto alguien decida que te compra sin conocerte, sin haber conocido nada, ni siquiera ser consciente de que tiene un problema que resolver, es prácticamente imposible, ¿no? No tiene sentido invertir esfuerzos de esa manera, muchos recursos para conseguirlo. Y luego, Patricio, a nivel más concreto, a nivel A nivel más más concreto, ahí ya pasaríamos en cuestiones de copy, de qué escribir, pues qué palabras y qué frases y qué mensajes utilizamos primero va a ayudar a dibujar el marco contextual donde la persona se va a ver enfocada, ¿no? Y eso lo va a dirigir con un tema en concreto, con una impresión en concreta y una idea de lo que ofrecemos que le dirige hacia la conclusión que es la compra. Entonces, en términos ya de micro, que es el copy, pues cómo es el titular, cómo son las primeras palabras, cuál es el mensaje inicial que tenemos que construir, cuál es la idea preconcebida que hay que derribar y al mismo tiempo cuál es la otra que hay que elevar para convertirla en protagonista. Entonces, por ejemplo, pues se usan recursos literarios y recursos y herramientas lingüísticas para que las palabras signifiquen exactamente lo que queremos y por eso es tan importante que el copywriter se dedique mucho tiempo a pensar el orden de las palabras, qué palabras elegir y cuáles no, porque lo que diga al principio y el concepto que genere va a primar la comprensión de todo lo demás. Yo creo que en este sentido que dices, Patricio,
Yo creo que habría 3 fases claves, ¿no? Al menos desde mi perspectiva como neurocientífico, que lleva tiempo ya indagando en este tema del priming. Habría 3 fases. Primero es tener clara, ¿no?, la idea, ¿no? La idea que quieres implantar Claro. en la mente de la persona y que quieres que ella se crea por sí misma, que se Esto, sugestione de ella. esto es importante porque es parte del trabajo que hacemos en Copy, es primero pararse a pensar y decidir cuáles son los temas principales que hay que destacar y de qué manera, ¿vale? Entonces, no es sentarse a escribir como te sale de la patata, ¿vale? Sino, oye, espérate, ¿qué tengo que derribar y qué tengo que elevar? ¿Qué imagen se tiene que crear en la cabeza de la persona principalmente? ¿Cuál es la ¿Qué idea? ¿No? emoción, qué ¿Vale? acción, qué pensamiento tiene que Entonces, surgir? preparamos, digamos, un paquete de recursos en donde conociendo lo que vendemos y a quién se lo vendemos, digamos, una serie de recursos de qué se puede hacer en cada punto de la compra, ¿no? De la decisión del trayecto. Y después de tener esta idea, Claro. como segundo paso sería tener una prima, tener un facilitador que de alguna manera preactive o predisponga a la persona a llegar a sentir a llegar a tener esa idea, a llegar a sentir esa necesidad de acción, a tener un anticipo de esa emoción. Por ejemplo, si yo empiezo a pintar una historia, ¿verdad, Patricio? Si yo empiezo a pintar una historia de un perro que se murió, por ejemplo, luego es más probable de que se genere una sensación de tristeza que Correcto. busque la reparación o busque el apoyo hacia la causa del perro o Totalmente. Mira, del coche. el otro día presenté el texto de un cliente, ¿no? Hice la presentación del borrador y en el borrador mencionaba una palabra que ya dije yo que había que mencionar, que había que quitar. Mencionaba un caso de éxito de este cliente, un caso de éxito que está relacionado con la prevención del suicidio. Y yo le Ujú. dije, vamos a buscar otro caso de éxito que mencionar porque no quiero que en esta página, en esta parte de la página aparezca la palabra suicidio, ¿vale? No Claro, quiero que se relacionar, predisponer a una sensación no de quiero relacionar ansiedad. al lector, que no quiero que el lector, sin darse cuenta, el mismo relacione suicidio con esa marca, ¿vale? Se pueden explicar las cosas de manera diferente. Este es el tipo de decisiones que tenemos que tomar, ¿vale? ¿Qué recursos tenemos y cómo aplicarlos para dirigir hacia a la comprensión que tenemos del producto o servicio, ¿vale? Está Y claro. luego, como último elemento esencial que podríamos decir es un marco, un contexto en el que haga necesaria esa asociación. Es Mm, decir, ya tenemos la prima, ya está ahí preactivando una idea, pero si no se crea un marco de necesidad en el que esa conexión, esa preactivación se libere, no va a surgir el priming. Tenemos que, tras haber facilitado la emoción, el concepto o la acción, crear un contexto que haga necesaria realizar esa asociación. mm. Lo dicho, No, no, sigue, sigue. ofrecer un producto y decir que ese producto podría llegar a solventar esa emoción incómoda que está pensando en la persona en ese momento, sería un marco que libera ese priming, que libera esa tensión interna. Al final ya he dicho que al principio lo hacemos casi sin darnos cuenta, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Cada vez que expresamos algo, pues lo hacemos de una manera para que tenga un efecto, ¿vale? Eso de manera natural. Pero la idea es poder hacerlo de una manera táctica y pensando Claro, qué buscamos y hacia dónde se con dirige. propósito. Y por eso, por ejemplo, de entre todos los posibles beneficios o ventajas que pueda tener un producto, vamos a explicar los más relevantes o incluso vamos a explicar todos, pero cuando enfocamos un copy buscamos la idea única, digamos, el más interesante para enfocar las emociones hacia ese punto en concreto que luego sigue una línea racional o lógica hasta la decisión final que es la compra para solucionar o conseguir lo que fuera, ¿no? Ujú. Entonces, en términos de copy, en términos micro, pues la elección de las palabras, el orden, etcétera, los recursos literarios para crear imágenes que nos interesan. Y esto empieza desde el propio titular, ¿no? Desde el título, a lo mejor, hay que tener cuidado a la hora de decir las cosas porque podemos marcar todo el siguiente proceso haciendo o eligiendo un tema inadecuado o un título que lleve a la duda. Por ejemplo, las preguntas. Hacer preguntas suele ser muy útil en titulares, ¿no? En general.
Estamos programados para sentir curiosidad por las preguntas o sentirnos incluso retados para responder a las preguntas. Somos así los humanos. Algún día podríamos hablar de esto también. ¿Por qué nos estimula tanto una pregunta? Entonces, a lo mejor en un titular haces la pregunta, al mismo tiempo son interesantes, pero son muy, muy peligrosas. Haces la pregunta inadecuada y te jode todo el proceso. Una pregunta que te responda en la cabeza del cliente lo que tú no quieres que responda en su cabeza, ya lo predispone a algo en concreto. Ejemplo, si yo te pregunto en un titular, ¿te gusta el chocolate? Y no te gusta el chocolate, ya te he jodido. ¿Vale? Pero en cambio, si reenfoco el marco y hago un primo de una manera determinada, en plan, ¿prefieres chocolate o fresa? Ya de pronto el discurso cambia. No te hago elegir entre uno y otro, sino entre sí o no, sino ya te meto dentro de una ventana. En este momento, si tú prefieres chocolate, se te va a activar chocolate automáticamente. La cosa es distinta, claro. ¿Vale? Y luego cuando tú crees el marco de necesidad de liberar ese priming, será entonces cuando la persona crea que la idea es de ella, porque tú no le dijiste te gusta el chocolate, sino que ella fue la que eligió mentalmente. Eligió, efectivamente. Otro parecido, de maneras de usar preguntas en títulos que ayudan a primar, ¿no? A enfocar la atención y las emociones del lector en donde nos interesa. Igual que el chocolate podría ser, ¿tienes estrés? Alguien te podría decir, yo vendo una solución para el estrés y tu lector te dice que sí, a lo mejor se interesa, ¿vale? Pero si te dice que no, ya has perdido un lector. Y a lo mejor ese no es que no tenga estrés, sino que no es consciente de que tiene estrés. Entonces, a lo mejor la pregunta, la manera de definir todo esto es, imagínate una vida sin estrés. Entonces, no preguntamos si tienes o no, sino te planteas la imagen en la cabeza de, ok, ya estoy en el campo de juego de este concepto y en la cabeza de la persona empieza a generarse otro tipo de emociones y redirigimos hacia ahí, ¿vale? Pero es que esto al final está en todo. Está incluso en términos de elegir cómo se ponen las cifras en el texto o cómo se utilizan en los precios. Si tú tienes un precio de descuento, lo ideal es poner primero el precio original mayor, si quieres tachado, ¿no? Lo que fuera, y al lado el precio pequeño para que nos prime la imagen y veamos que el descuento es mayor. Si lo ponemos al revés, crea confusión. O otra cosa, a lo mejor tenemos algo con un precio muy elevado, pues tenemos que primar otra imagen, primar otro concepto. No es vas a pagar 1.000 euros por esto, sino por solo 1 euro al día. O sea, ya cambias la manera de comprender. El discurso interno es totalmente distinto. Claro, ¿vale? Por solo el coste de una taza de café al día, pues tienes este producto, ¿vale? Ya cambia la idea de cuánto me duele este precio. Entonces, al final, está en todos lados, porque yo creo que es parte de nuestra naturaleza de cómo nos comunicamos los humanos y cómo comprendemos las cosas. Y se utiliza constantemente en cualquier tipo de situación, de lectura, de visualización, oído, sensaciones táctiles, lo que fuera, ¿vale? Todo lo que te haga algo sensorial podemos guiarlo si empezamos con un concepto y lo guiamos hacia otro y convertimos a la gente en, hacemos que la gente se fije o sienta o tenga una vinculación con otro concepto que nos interesa, ¿vale? Entonces, es difícil traer ejemplos porque están por todos lados. Es difícil. Pero bueno, es un tema que espero que al menos haya aportado algún valor, alguna idea interesante aquí a los oyentes. Relacionado con, segundo, Pedro, ahora se me ocurre relacionado con lo que decía antes de los conceptos de marca, eso derivado luego en copy, por ejemplo, sería un eslogan de copy creativo. Entonces, las grandes marcas que suelen tener mucho éxito tienen eslóganes que consiguen sintetizar también muchas veces, primar de esa manera directamente desde el eslogan, ¿no? Nike con Just Do It ya significa algo, ¿vale? Just Do It ya te mete en la cabeza solamente con un eslogan, ya te prima hacia una solución que es actividad, dinamismo, lo que fuera, o L'Oreal, porque tú lo vales. Ya te redirige, solamente el eslogan te redirige hacia la autosatisfacción, hacia pensar que te lo mereces, que es una inversión que es adecuada para ti, lo puedes gastar y que te ayuda a ser mejor tú, ¿vale? Y eso viene directamente de un eslogan, que eso es un copy también, por supuesto, pero ya está muy relacionado con un eslogan que se fue asociando con ciertas imágenes, ¿no? A lo largo de la exposición constante a anuncios. Mira, ahora que has dicho las imágenes, me acuerdo ahora, no sé si era creo que era en Persuasión, el libro de Cialdini, que
digamos que Cialdini tiene dos libros, hay dos libros famosos de Cialdini, el de Influencia, donde se habla en todo lo que se dice sobre los elementos que ayudan a persuadir, y luego esta Persuasión, que habla sobre cosas que ocurren antes, todo lo que hay que hacer antes o lo que ocurre antes de llegar a persuadir, a influenciar. Y si no me recuerdo mal, menciona ahí un estudio que se hizo sobre, y esto nos implica a los de marketing digital, creo que era una tienda de muebles, un experimento se hizo con una tienda de muebles que ponían en la página web los sofás, y no sé si era rodeado de imágenes o el fondo de la pantalla, eran dos opciones, un test A/B, dos opciones, el fondo con nubes o el fondo con monedas, ¿vale? O dibujos de monedas. Y los que habían pasado el estudio, ¿vale? Los encuestados, para unos al final decían que había comprado, los que se habían expuesto a las nubes, les importaba supuestamente aparecer mágicamente la comodidad del sofá, y a los que habían sido expuestos a imágenes de monedas, parece ser que estaban más dirigidos, más predispuestos a fijarse en el precio del producto, ¿vale? ¿Quién le diría que a nosotros, tú entras en una tienda y a lo mejor en lo que hay de fondo, el color de fondo y todo eso nos puede cambiar completamente lo que entendemos de una marca y de producto. Y eso obviamente nos importa mucho a los que estamos en el mundo digital. ¿Cómo es nuestra web? ¿Cómo es la web de nuestros clientes? ¿Qué dice el diseño? Estaría guay si alguien que escucha esto, si escuchas esto y te dedicas al diseño y estáis en diseño probando este tipo de cosas, de cómo el diseño afecta a la rentabilidad del negocio en términos de hacer una prueba nubes monedas o algo similar y cómo afecta al rendimiento, pues estaría guay que lo dijeras, ¿vale? Escríbenos. Tengo curiosidad, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, no tengo ni pajolera idea de si este estudio está, como tantos otros, completamente ya desacreditado por algún motivo. Todo avanza lento y rápido al mismo tiempo. Pero de manera intuitiva yo diría que tiene sentido, igual que tiene sentido que el pan de molde sea de una manera u otra según artesanal y está de la abuela, o para que veas el partido con los amigos según el envoltorio, porque así entendemos las marcas y los productos, ¿vale? Entonces no me extrañaría nada, y de hecho me encantaría que fuera verdad, porque yo estoy muy orgulloso de la estética de mi web, o sea que me gusta mucho y significa algo. Igual que podemos primar a nuestros oyentes que entienden que nosotros somos algo simplemente por tener este podcast, que no puede por qué ser cierto, pero sí que de alguna manera hay una idea que podemos definir sobre la confianza, la familiaridad, ¿no? De aquellos que nos escuchan recurrentemente, de que ven un tema elaborado, de que elaborado y no tan elaborado, depende, no sé. Depende del capítulo. Que tenemos curiosidad. Al fin y al cabo pretendemos causar una sensación que luego se extienda más allá, se extienda a otros mensajes que lancemos, ¿no? Y cómo utilizar esto en todos los aspectos, desde la web hasta anuncios, publicidad, el propio texto, un titular, el pricing, ya hemos visto, es que al final... Entonces, vuelvo a la duda que yo tenía al principio, qué es priming y qué no es priming, y qué, o todo es priming y luego hay peculiaridades que tienen otro nombre, el efecto no sé qué, el efecto no sé cuánto, el anclaje, lo que fuera. Pero hay que tenerlo en cuenta para hacer yo creo que merece la pena que cualquiera que escuche esto tome nota y diga, ok, a partir de ahora yo me dedico al marketing, voy a tener que tomar decisiones también pensando en hacia dónde quiero redirigir la atención y el interés. Pues ya está. Ahí os dejamos con esas dudas. Por ahora seguiremos dándole vueltas a esto. Seguramente sigamos discutiendo. Seguramente volvamos a ello. Todo lo que acabamos de hablar, para intentar llegar a alguna conclusión. En cualquier caso, en el próximo capítulo, y ligándolo con lo que vimos en este, seguramente hablemos, y yo lo propongo aquí a Patricio, que ya se lo comenté. Que no me he enterado. Esto no está guionizado. De imaginabilidad, de vividez a la hora de imaginar, y de cómo cada uno de nosotros imagina de manera diferente. Aquí me has pillado, ¿eh? Voy a tener que estudiar. Personalmente, porque parte de mis investigaciones se basaron en eso. Y creo que puede ser un tema muy, muy chulo de abordar. Vale, pues ya me contarás por Telegram y ya me pongo a investigar un poco. Te contaré. De cómo celebra esto de la imaginabilidad con las historias, con el copy, con las palabras que utilizamos. Puede ser un tema muy, muy interesante. Muy bien. Y nada,
Yo me Pues voy a don Pedro desayunar, Margolles, todavía no desayuné. bueno, yo no desayuno, no acostumbro desayunar, yo me alimento de café hasta el mediodía y pues nada, me tomaré el tercero ahora. Don Pedro Margolles, el doctor en Patricio neurociencia Fernández. cognitiva y no sé qué hostia, es la hostia de complicado, ¿vale? Que podéis encontrar en de copywritinglab.org y ahí tiene una newsletter que le voy a decir que lleva tiempo sin escribir o a mí no me llegan, Sí, así que debería ponerse las pilas. publicar. Debería Eh, publicar. Y a y Patricio, a ¿dónde lo mí también. encontramos? En prodescopy.com, ¿vale? La Ahí podéis seguir. newsletter subtexto. Ahí está dentro, ¿vale? Tengo una newsletter donde hablo de estas cosas, donde también tengo el mismo pecado que Pedro, que escribo una vez cada 3 meses. De hecho, el anterior episodio ya dije que iba a mandar y todavía no la he mandado, la tengo hecha, pero no le he dado al botón, fíjate qué tontería. Y tendré que motivarme un poco y ya está. Y me podéis encontrar ahí. Y, joder, darle un like si te ha gustado este episodio. Y es que, claro, no tenemos costumbre de... Claro, ese rollo, no tenemos el modo podcastero tradicional y, ¿sabes? No pedimos suscripción, no pedimos un like ni nada, somos lo puto peor y no lo hacemos. Pero bueno, si te animas, dale al like y así nos ayudas a lo típico, a que nos apetezca más. Y nos apetezca traernos nuestros debates en Telegram a un podcast. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atender. Un saludo. a todos. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao, chao.